Hermano San Juan, de la Facultad de Ciencias y Educación. ¿Qué hacía un niño en el desierto? Carrera tercera, número 26A40. Entrada libre. Ciclo Infancias de lo imaginario a lo real. Síguenos en Twitter, @laudestéreo. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. Humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde. Por Laud 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Una 32 minutos de la tarde, le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en Facetas, programa que se emite todos los lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde, como siempre con un invitado especial. De un tiempo para acá hemos traído a los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá para conocer más acerca de ellos, de sus propuestas que tienen para la ciudad, para nuestra capital. En esta ocasión hemos invitado a Celio Nieves Herrera, actual concejal de Bogotá, nació en Moniquirá, Boyacá, y prácticamente le dicen el profe porque su mayor trayectoria profesional es de docente, de profesor. Concejal, no sé cómo le digo, concejal, candidato, profe, dígame usted. Oye, hablemos aquí estando donde nos encontramos en una universidad, además pública, que tanto defendemos nosotros por historia y por convicción. Pues chévere que me pueda decir maestro, o profe o profesor. Va a decir profe. Eso, muy bien. Bueno, lo profe. recibo positivamente. Bienvenido, muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Pues empecemos hablando un poco de su trayectoria como docente y como político. ¿Cómo empezó usted? ¿Cómo unió, digamos, todas estas profesiones, estas dos profesiones? Pues yo creo que hace parte de la historia de vida de cada uno de nosotros. Yo soy normalista, de formación inicial, llamémoslo así, con un título de maestro en el Instituto Integrado Antonio Nariño de mi pueblo, Moniquirá. Y luego, después de hacer un camino corto de trabajo vinculado a la docencia del departamento de Boyacá, en Puerto Boyacá, vengo a Bogotá y voy alternando los estudios con el trabajo. Soy maestro del distrito y voy estudiando licenciatura en biología en la Universidad Pedagógica Nacional. Me gradúo y mi vinculación de 32 años es al servicio de la educación, no solamente al servicio del aula, del trabajo con los niños, con los jóvenes, en el aula, en el laboratorio, en el patio de recreo, en el sitio deportivo, en las relaciones académicas, en los diálogos de pares con los profesores de la escuela primaria, que fue donde mayor tiempo duré trabajando. También iba alternando otra acción, que era la acción de carácter sindical. Por eso tuve varios años vinculado al movimiento sindical como asambleísta, pero igualmente como directivo. Fui en 2 ocasiones presidente de la Asociación Distrital de Educadores. Recuerdo muy bien que por allá en el año 1989-90, la Universidad Distrital, o mejor, la ADE, Asociación Distrital de Educadores, así se llamaba, hoy se llama la misma nomenclatura, pero es Asociación de Trabajadores de la Educación, también hizo un capítulo de afiliados en la Universidad Distrital. Hizo un capítulo que después la historia, hoy no la recuerdo muy bien, parece que desaparecieron ese capítulo y se desvincularon de la asociación, de la ADE. También fui vicepresidente y fiscal de la FECODE, que es la Federación de los Trabajadores de Colombia. Entonces, esa relación
de escuela, acción sindical, comunidades, nos dio la oportunidad de tomar una decisión hacia el 2007 de ser candidatos al Consejo de la Ciudad de Bogotá, y fui elegido en ese octubre del año 2007 y estoy como concejal de Bogotá a partir del 1 de enero del 2008 hasta la fecha, terminándose este periodo ahora al finalizar diciembre del año 2019, y hemos realizado, la verdad, un muy buen trabajo. Tengo un muy buen reconocimiento al interior de la corporación, pero también al exterior, porque no solamente el trabajo de un concejal está en el escenario del debate en la corporación, que es muy importante, el debate, es muy importante el control político, es muy importante las iniciativas que nosotros tenemos para tener acuerdos de ciudad, y por supuesto, y para mí lo más importante es que la gente sepa qué es lo que uno hace al interior de la corporación, en lo que yo he dominado el trabajo con las comunidades. Esa ha sido mi historia, muy chévere, muy bonita. Soy un hombre hecho a pulso, vengo de un origen humilde, yo diría que bastante pobre, de una familia pobre de mi pueblo, pero bueno, tuve unos papás pues laboriosos. ¿Ellos a qué se dedicaban? Mi mamá era ama de casa, ¿no? Era la que nos disciplinaba como las mamás de esa época. Mano dura. Además santanderiana, No. pero era muy paciente, muy Sí. tranquila con sus hijos. Y mi padre también santanderiano veleño. Él inicialmente fue un trabajador conductor de ingenieros de carreteras por allá de esa época. Sí. Luego ¿Y cuántos ya hijos tuvieron? 6 somos conmigo, 6 hermanos. Ajá. Yo soy el tercero, y a partir de ahí todos somos nacidos en Moniquirá, o sea, es una combinación de sangre santanderiana con nacidos en Moniquirá, 4, porque los 2 mayores, el mayor nacido en Vélez y quien le sigue una mujer, Betty, nacida en Bucaramanga. Sí. Entonces es una importante unidad para actuar y para vivir muy felices. Y luego mi papá ya se dedicó al comercio, ya fue mejorando su condición y se dedicó a comerciar bocadillo entre Moniquirá, que es una ciudad de bocadillo, productora de bocadillo y de panelitas, y lo íbamos a vender por municipios de Boyacá y de Santander. Eso es la historia. ¿Y usted estudió primaria, secundaria allá en Moniquirá? Claro, y me gusta que diga primaria, secundaria, Sí. porque preescolar, por lo que yo tanto he peleado incluso con las universidades de alguna manera han estado de espalda a la lucha por el preescolar de 3 grados, incluso la mía, la pedagógica, y por supuesto la distrital, que también tiene formación pedagógica, en formación en docencia. Entonces esa es una lucha, porque yo siento que seguramente a mí, como a muchos colombianos, nos han robado 3 años de estar en educación, de estar en contacto con otros, comunicándonos, riéndonos, molestando seguramente, hablando con el maestro, aprendiendo de ellos, pero también uno de niño enseña a sus maestros, ¿sí? Con los diálogos tranquilos pero verídicos de lo que le pasa a él todos los días en su casa, en su familia, en la calle o en el barrio o en el municipio. Nadie más que un niño sabe los dolores con los que viven al interior de su familia, y él en su inocencia cierta y veraz se la cuenta a su maestro porque le tiene mucha confianza, sea hombre o mujer. Entonces ahí hemos estado y seguimos en esa lucha por la educación pública, por la educación primaria, que la hice en mi pueblo, profesores muy bien posesionados, rigurosos seguramente por aquellas épocas lejanas a la edad en que nos encontramos, pero indudablemente con muchos aprendizajes de ellos. Entonces primaria, secundaria, educación normal, y obtuve ese título y me fui al mundo laboral, y creo que combinando el mundo laboral con el mundo de la educación, pues he llegado a donde estoy. También tengo un posgrado en planificación para la educación ambiental. Sí, profe, eso de ser profesor pues no es para cualquiera, eso es una profesión dura, porque es educar al futuro del país, es educar a unas personas desde muy pequeñas y demás. ¿Usted quién o cuál momento lo sedujo para decir esto es a lo que yo me voy a dedicar?
Dos hechos. Uno, indudablemente, mis dos hermanos mayores también ya se habían titulado de maestros allá en el municipio, y conocí de ellos lo duro para obtener un trabajo y lo duro para ejecutarlo en veredas de municipios o en pueblos chicos. Y yo tuve la oportunidad, siendo más joven que ellos, acompañarlos en muchos de sus desplazamientos hasta la escuela, hasta esa escuela rural, que cuando uno o caminaba o iba sobre el lomo de un caballo o de una mula, eso yo lo hice no como maestro, lo hice como hermano de Betty, la profesora de una vereda en el municipio de Togüí, Boyacá, y en el municipio de Moniquirá, también en vereda. Y mi hermano mayor ya tuvo como una mejor oportunidad de ubicación geográfica, y también fui a conocer, siendo yo un antes económicamente, pero yo digo que eso en un pueblo no hay mucha oligarquía ni hay mucho rico, sino familias acomodadas mejor que otras. Y los otros, que éramos los de familias de recursos disminuidos, tomábamos el camino de la escuela normal. Pero igualmente yo tuve unos maestros muy de excelentes calidades humanas, intelectuales, comunicativas, pedagógicas. Entonces eso lo encanta a uno, seguramente claro. Me encantó eso a mí también. Y me hice maestro. Sí, me hice maestro, y yo digo que esa es la profesión más importante de cualquier profesional, con el respeto de todas las demás, seguramente la suya, la de comunicadora, la de periodista, la del ingeniero, la del médico, la del que maneja los sistemas, etcétera. Sí. Pero ¿quién no ha pasado por las manos, entre comillas, o realmente de un maestro? Sí. Todos los que tenemos un nivel de formación, que no somos analfabetas 100%, han tenido el contacto con un maestro, así sea en la primaria, en la secundaria, en la educación media o en la educación universitaria. Entonces yo por eso digo, yo soy orgullosamente maestro de Colombia, y es el título que llevaré por toda mi vida. Aún más, yo le comento que a mí, si me preguntan cuál es su profesión o qué está haciendo hoy, yo digo, yo sigo siendo maestro, pero también soy concejal de Bogotá. También. Después soy concejal. Claro. Antes soy maestro. De los que pasaron por sus aulas, de los que pasaron por sus enseñanzas, ¿usted cree que esas personas, qué pueden decir de usted como maestro? Tienen una opinión muy sincera y muy maravillosa, que me alegra siempre que me encuentro con un niño o con una niña de mi época. La primera experiencia laboral fue en Puerto Boyacá. Yo era un joven de 18 años que llegué a un colegio de secundaria, al colegio San Pedro Claver de ese municipio boyacense, y con quien yo tuve la oportunidad de trabajar eran prácticamente algunos de mi edad, ¿sí? Y rápidamente incluso algunos de ellos obtuvieron primero un título profesional, más allá del de maestro, más allá del de bachiller, que yo mismo, y me los encuentro en la plaza pública, en un recorrido, en un centro comercial, etcétera, y se me acercan y nos saludamos muy gratamente, porque tienen un reconocimiento. Empezaron a hacer unos encuentros de los bachilleres de la época y me invitan, y no he podido ir por mi trabajo, claro. Pero siempre me ponen a enviarles un mensaje grabado en el celular para que me escuchen de esa buena recordación. Pero los niños que fueron mis niños en la escuela, en una escuela acá del centro del barrio Restrepo, Nuestra Señora de la Sabiduría, que eran niños de tercero, cuarto y quinto, de las épocas de 1970, de esa decena de años, también me los encuentro y también me recuerdan, y les da inmensa emoción que me vean en los medios, que me vean o que me escuchen o que me lean en los medios de comunicación, y me buscan, y a veces han ido a saludarme a la oficina del Consejo de Bogotá. Entonces eso es muy grato para nosotros, y yo creo que yo fui más que un buen maestro, fui un buen
un buen camarada, un buen Amigo también. un tipo ¿No que era jugaba. regañón? ¿No daba No, miedo no, ni no, nada? no, yo era un tipo, me gustaba mucho la actividad deportiva, la actividad cultural, incluso escribía pequeñas obras de teatro pequeñísimas y las trabajaba con los niños y las presentaba en las universidades, en la Universidad Pedagógica, en la Libre y en la Distrital. Yo la llevé, unas obras de teatro con los niños. Sí. O sea, ellos eran muy felices y yo era muy feliz con ellos, porque no solamente la actividad era al interior de la clase, y por eso un mes de mayo, como el que estamos finalizando, yo siempre los recuerdo a ellos, porque el mejor regalo que yo he dejado de recibir era lo que hacían los niños desprevenidamente el 15 de mayo, que se conmemora históricamente el Día del Maestro, el Día del Profesor. Sí. ¿Y qué me llevaban ellos? Ensaladas de frutas de la escuela, de la Plaza del Restrepo, porque muchos de ellos, sus papás o sus mamás, o eran pequeños propietarios de esos puestos de venta en la plaza, o eran empleados o empleadas de los propietarios de los que vendían las ensaladas de fruta. Entonces yo ocasionalmente paso y a veces algunos me distinguen, yo a veces no lo puedo hacer, pero eso es de verdad muy interesante. ¿Y no tiene, digamos, una cifra de a cuántos pudo educar? Eso debe ser complicado, en secundaria es muy difícil, porque uno tiene relaciones con alumnos de varios grados, ¿sí? Por el área de que uno se desempeña. Cuando yo trabajé en secundaria, entonces yo trabajaba como dos áreas, porque sin ser licenciado trabajé en secundaria. Entonces yo tenía las ciencias naturales, que era la biología de unos grados, y también por mi actividad de siempre, una actividad deportiva que yo hice permanentemente, y estudiando algunos libros, no por internet en esa época, porque en esa época no existía, pero sí estudiando alguna literatura, fui aprendiendo temas de la enseñanza, de la educación física, la recreación y el deporte. Entonces yo la pasé siempre muy bien, es tanto que todavía algunas veces hago deporte, porque las ocupaciones a veces nos lo impiden. ¿Qué tipo de deporte? Yo creo que yo fui buen futbolista. ¿Sí? Sí, fui también buen basquetbolista, pero en general me gustaba todos los deportes, digamos, donde la acción física estaba involucrada, el correr, el saltar, también jugué billar, jugué bolos, pues quién no jugó siendo de un pueblo billar. Claro. Esos eran los deportes más que populares, eran los deportes entre comillas de la vagancia, que uno le decían, ustedes son unos vagos porque juegan billar. No, porque lo hacíamos en los sitios como más públicos. Sí. Pero ahora eso es también de élites. Y con la polita ahí al lado. Y con la policía ahí al lado, que cuando uno era menor de edad, entonces llamaban al policía, salía corriendo y seguramente uno dejaba de pagar por ahí los 50 pesos. Claro, y la cerveza también, la pola. Pero escondidita. Escondidita les Sí, tocaba. claro, esa es la denominación, la pola. Bueno, como educador, ¿qué propuestas tiene para la educación en Bogotá? ¿Cuáles, digamos, son esos objetivos principales? Me imagino que eso es una de sus banderas como candidato a la alcaldía. Sí, señora, y voy a empezar en este tema, voy a empezar por el final del nivel de la educación, por uno de los extremos. Yo siempre manifiesto que hay dos extremos de la educación pública desatendidos ahora, o total o parcialmente, pero al final desatendidos, que son la educación superior pública y la educación preescolar. Seguramente la básica primaria, la básica secundaria, la educación media, están siendo atendidos, al menos en materia de cobertura y con alguna calidad, con desniveles en la calidad, pero digo yo que están siendo atendidos. Pero esos dos extremos no suficientemente. Entonces yo, por ejemplo, he venido manifestando que para equilibrar las cargas, disminuir las brechas
en materia de formación y en materia de profesionalización, hay que fortalecer la educación superior. ¿Y cómo la debemos fortalecer? Hay que fortalecerla a partir de lo que tenemos desde lo público, con inmensos reconocimientos. Y yo siempre hablo de 4, seguramente se me queda alguna, pero hablo siempre de 4 instituciones de educación superior que hay que acudir a ellas, que es la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la ESAP y la Universidad Distrital, para que lleguemos a más lugares de la ciudad. Yo pienso que tienen que descentralizar programas. Sí. Las universidades en general están en un rectángulo ubicado geográficamente que es más o menos entre la 100 y la calle Sexta y entre la Tercera y la carrera 30. Ese es el rectángulo donde funciona la universidad colombiana, bien sea pública o privada. Y ahí está el mapa. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no vamos más allá de ese rectángulo sin que el estudiante tenga que venir? Importante lo que ya tiene históricamente la Universidad Distrital con sus sedes en Ciudad Bolívar y en Bosa, ¿sí? Y eso quiero decir yo, la Universidad de Bosa, la universidad en la Ciudadela del Porvenir, es por unos recursos que este concejal, este Pechito, ¿sí? Porque es que a veces no lo reconocen, ¿sí? Logró incluir en un debate de control político que se hizo en uno de los importantes del Consejo de Bogotá, en uno de los colegios públicos de la ciudad ya logramos incluirle 30.000 millones de pesos, que sumados a recursos de la estampilla Universidad Distrital se volvieron 60.000, y con eso se inició la construcción de la Ciudadela del Porvenir. Hoy no está finalizada la infraestructura de la Universidad Distrital, pero ese fue un avance importantísimo. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque yo soy maestro. ¿Sí? También como logré una estampilla para la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Por un total, al concluirse, por una cifra de 250.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, cosas sí hemos hecho, pero bueno, volvamos al tema de su pregunta. Entonces yo quiero que eso haya, y sí, tenemos nosotros, entonces, pero nosotros tenemos que darle ese soporte económico, ¿cierto? Y de infraestructura y de convenios, principalmente a la universidad nuestra, a la que tiene relación con la alcaldía y con el consejo en materia de presupuesto, que es la Universidad Distrital. Entonces la Universidad Distrital puede descentralizar unos programas en convenio o directamente en los colegios, en los grandes megacolegios, que son aproximadamente 50, que construimos en los gobiernos de la democracia y de la izquierda, que es que eso no le puede olvidar a nadie. Hay 50 megacolegios porque alguien tuvo la iniciativa. Eso nadie lo ha hecho en Bogotá, ni siquiera este alcalde carretudo que dice que va a dejar 30, carreta, no los va a dejar. ¿Sí? No va a poder ni 10 nuevos en lote nuevo. Eso es lo que llama un colegio nuevo. No adicionarle una puerta o un pupitre o un salón o un laboratorio. Eso es mejoramiento y eso está bien que lo sigan haciendo. Entonces, yo tengo unos colegios en Suba de unas calidades excepcionales. Entonces yo puedo llevar unos programas en la noche y los fines de semana de la Universidad Distrital. ¿Cuáles? Los que seleccionemos de manera conjunta entre la comunidad, la universidad y la Secretaría de Educación. Entonces los vamos implementando. ¿Por qué no se ha hecho eso, profe, si se ve como tan fácil, teniendo como las estructuras? Eso es supremamente fácil. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque no ha habido voluntad. No había voluntad, no había voluntad del distrito ni de la universidad. Okay. El rector pasado, yo hablé en varias oportunidades con Mosquera, ¿sí? Y ahí quedamos dándole vueltas como corcho a un remolino, ¿cierto? Que mire, que esto lo labora. No, pues vamos a empezar por unas carreras o por unos programas que facilitemos entre las partes el inicio de programas allá en las localidades. Nocturno primero y los fines de semana. Yo a que sea nocturno no le doy problema. Yo tuve que estudiar también hora nocturna y seguramente muchos de los que han terminado sus programas profesionales pues han tenido que hacerlo, ¿sí? Pero bueno, si llegamos a un momento en que todos puedan estudiar de día, pues, y si hay financiación estatal, pues mucho mejor. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que aprovechar unas infraestructuras. ¿Por qué?
Nosotros ahora hace poco, este año, en un estudio que hicimos con la Universidad Distrital, allí estuvo García, ¿sí? el rector, Ricardo García, sí. ¿sí? El rector en varias reuniones con nosotros, con 5 concejales de Bogotá, que nos dimos a la tarea de estudiar un proyecto de acuerdo para garantizar recursos para el aumento de la infraestructura física de la Universidad Distrital. La Universidad Distrital, según los estudios de la universidad misma, tiene un déficit de 72.000 metros cuadrados, ¿sí? de infraestructura. Entonces nosotros quisimos eso, pero este gobierno de derecha y de carreta de Peñalosa, pues sencillamente no dio la oportunidad de que eso se vuelva una realidad. Eso lo debe conocer la universidad, lo deben conocer los estudiantes, que sí hubo un grupo, incluso hubo el acompañamiento de la universidad, del mismo rector, en reuniones con nosotros, lo presentamos y se hundió prácticamente porque el distrito en cabeza del mismo alcalde, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Hacienda, no le dieron el visto bueno a esa iniciativa. O sea, tenemos mucho por hacer y lo vamos a seguir haciendo, pero yo digo, tenemos que ampliar la cobertura con calidad de educación superior. Hoy terminan 51.000 bachilleres en los colegios públicos y ellos no van a la universidad, no van a la universidad, y entonces le echamos la culpa de las desgracias a los jóvenes, pero si nosotros no les damos oportunidades en materia de educación y en empleo joven, nosotros podemos financiar desde el distrito 2 semestres para que vayan combinando el final de su carrera con una ubicación laboral, y el distrito lo puede pagar así sea con un salario mínimo, para que se vayan empoderando también. Ese sí es el verdadero emprendimiento, no el emprendimiento de 1 millón que le dan a una persona para que en una caja de cartón tenga unas pastas y unos arequipes para hacer obleas. Pues Almeya no tiene la plata. ¿Sí? Eso es así de concreto. Entonces, ahí, pero me deja hablar más de qué quiero hacer de educación. Claro. Bueno, entonces, eso en materia de educación superior. Y en materia de completar la gratuidad del preescolar, de la básica primaria, de la básica secundaria, primero hay que implementar el preescolar de 3 grados. En Bogotá no existe. Existe en la educación privada. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que seguir distanciándonos en política educativa? Todo mundo dice, es que la educación es lo que hay que fortalecer. Todos los políticos dicen exactamente lo mismo. Aquí pudiera tener usted una mesa de políticos de distintos partidos y todos dicen, educación y educación, porque ahí está el desarrollo, la comunicación, la vida, la alegría, todo echan una carreta y van al consejo y hacen todo lo contrario, van a la alcaldía y no implementan el preescolar de 3 grados. Es que por ahí se empieza, incluso si uno puede desde atrás, desde los 0 años, mucho mejor. Entonces vamos a combinar Secretaría de Integración Social, unas poblaciones, a partir de los 3 años la educación desde la Secretaría de Educación, y tenemos el preescolar de 3 grados con calidad, con cobertura, con profesionales, con alimentación, pero a todos los demás tenemos que darle alimentación, ¿sí? Gratuita. Tenemos que igualmente darle los útiles escolares gratuitos. Bueno, si no es a todos, al menos a los más pobres, a los de los estratos 1, 2 y 3, pero hay que darle. ¿Y por qué no les podemos dar el transporte disminuido en un 30%? En un acuerdo mío, si yo tengo ese acuerdo, el 615 del año 2015, ese es un acuerdo que el gobierno no lo ha querido implementar. ¿Y quiénes son los más beneficiados? Los estudiantes de la educación superior, bien sea de lo privado o de lo público, porque son los que se van a desplazar más desde sus localidades a su sitio de estudio. Y el acuerdo dice que es para los estratos 1, 2 y 3, ya eso está estudiado, y para quienes, ¿cierto? Y para quienes vivan a aún más de 1 kilómetro de distancia de su vivienda a la universidad. Porque o el al gobierno colegio. lo ha querido implementar. Falta Porque de plata, no, falta porque de estamos con infraestructura. Peñalosa, porque es un acuerdo mío, es un Ajá. acuerdo del Polo Democrático Alternativo. ¿Ese acuerdo desde cuándo es? Ese es del 2015. 2015. Lo dejó sancionado el gobierno anterior y este gobierno tenía O sea, que ya está implementarlo. sancionado y lo tenía que implementar Claro, y no lo hizo. lógico. Vamos, seguramente próximamente vamos a actuar a través de una acción de cumplimiento para que se implemente próximamente. Y vamos a trabajar también en la jornada única, ¿sí?
Porque la jornada única no para seguir haciendo lo mismo, sino para hacer cosas distintas. Pero esa jornada única se puede implementar siempre y cuando hagamos un diálogo sincero con el Magisterio de Bogotá. Y yo lo voy a hacer, porque conozco aún más. La jornada única quedó establecida en la Ley 115 de 1994 en un acuerdo del gobierno de la época con FECODE. Yo era fiscal de FECODE, hacía parte de la comisión negociadora de la ley. Y ese punto, como quedó el preescolar, la gratuidad, como quedó el gobierno escolar, como quedó la jornada única, fue de iniciativa de nosotros los maestros, no fue del gobierno. ¿Por qué no se ha implementado? Porque dicen que no tienen plata, porque hay que nombrar muchos maestros y hay que crecer la infraestructura. Entonces eso hay que hacerlo, no en los niveles que ellos quieren o que dicen se debe ampliar, seguramente menos, pero hay que ampliarla. Igual mejorar las condiciones profesionales, prestacionales y salariales de los maestros y hacemos una jornada única, sencillamente porque se va a estar más al lado de los niños, vamos a estar mucho más dispuestos y eso ayuda también a la convivencia y a la tranquilidad de las comunidades educativas. Bueno, interesante la propuesta de educación, entonces descentralización, ampliar cobertura para la educación superior y lo del preescolar, los 3 años que son muy importantes dentro pues de la educación pública. En tema de movilidad, me imagino que usted vota por el metro subterráneo, ¿no? ¿Qué va a pasar si se implementa el metro elevado? ¿Usted va a recular o va a retroceder esta idea? Yo tengo la esperanza que el alcalde mayor de Bogotá, por todas las dificultades que desde el campo jurídico se le han venido encima, que le han generado un conflicto mental muy grande, es tanto que se ha ido rabiosamente contra el Poder Judicial, o sea, un alcalde que no admite las decisiones de la justicia, pues está en la olla, ¿sí? Por decirlo menos. Entonces nosotros tenemos una acción jurídica, una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra las decisiones tomadas en el Consejo de Bogotá para aprobar vigencias futuras para facilitarle al gobierno ingresar en esa propuesta de un metro, que lo volvieron un metro elevado, pues esa es la propuesta de ellos, propuesta que nosotros no hemos compartido porque se venía trabajando en un propósito distinto que era un metro subterráneo. Lo que este señor Peñalosa debiera haber hecho es haberlo continuado. Ellos reclaman que hay que continuar sobre lo que venga, pero cuando a ellos sus intereses les favorecen, de lo contrario pues no. Entonces ahí tenemos ¿por qué digo que tenemos la esperanza de que el Consejo de Estado, antes del mismo hecho de la elección del 27 de octubre, tengan una decisión? ¿Eso no queda adjudicado para septiembre? No, eso no, eso es lo que dice el alcalde, ¿sí? Es que nosotros hemos manifestado que hay unas condiciones para aprobar un cupo de endeudamiento o para aprobar unas vigencias futuras, y cuando son obras tan complejas y tan robustas económicamente, se tienen que conocer los estudios y los diseños, y eso no ha existido, eso no existió. Al momento de la aprobación de esos acuerdos no había ni factibilidad, ni mucho menos estudios y diseños, ni ingeniería de detalle avanzada, que era lo que debiera haberse presentado para precisamente determinar el valor final de la obra. Sí. Hoy no se sabe con certeza cuál es el valor final de la primera, esa mala línea de metro elevado, que es el propósito de ello. Eso no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque el método utilizado incluye que el que se quede con la licitación es el menor postor, es el que proponga, es el que, valga la redundancia, la propuesta más económica, y en esa propuesta está incluido los estudios y los diseños finales. Entonces no hay realidad hoy, no hay certeza, por decirlo menos, hay bastante incertidumbre de que esa obra se pueda licitar en lo que le queda al doctor Peñalosa. ¿Esa demanda ante el Consejo de Estado quién la interpuso? El Polo Democrático. El Polo Democrático. ¿Hay otra demanda ante la Procuraduría? No es una demanda, es una solicitud
de una acción preventiva, de una vigilancia para que la ejerza en todo este proceso hasta su finalización la Procuraduría General de la Nación. Ellos la pueden hacer de oficio o la pueden hacer a solicitud de cualquier parte, incluidos concejales, ciudadanos, universidades, etcétera. Un ciudadano puede acudir a la Procuraduría para hacer ese tipo de solicitudes. Transmilenio por la séptima no. Tampoco. Transmilenio por la 68, por la Boyacá, o sea, Transmilenio no más. No más, pero sí hay que tener alternativas. Es decir, porque cuando nosotros hemos dicho que no va por la séptima, una troncal, oído, ¿a qué es que nos oponemos nosotros? A una troncal de Transmilenio por la séptima, para hablar de ese punto en concreto que estamos a una cuadra de la misma, ¿cierto? Y entonces el gobierno lo que manifiesta es, no, es que esos son unos locos que se le oponen a todo, ¿sí? Y lo que quieren es que se mantenga el caos en esa vía de la ciudad. No, nosotros lo que queremos es que se mejore la movilidad por ese territorio, pero no con troncales de Transmilenio, sino con energías limpias, utilizando líneas férreas, y eso se llama, para el caso de la séptima, un tranvía que tenga una combinación, además de todo el desplazamiento que garantiza desde este punto hasta la 200, porque ellos dicen, no, es que ustedes no quieren que los que viven en la 180, en la 200, en la 175 tengan un transporte más rápido. No, el problema no es la rapidez, el problema es que haya un transporte de calidad, o es que cuando vamos en Transmilenio, por ir más rápido, vamos en un transporte de calidad. Ah, bueno, entonces ese punto tiene que quedar absolutamente claro. Y entonces nosotros, un tranvía, ¿sí?, con ciclorruta, paralela con ciclorruta, ante una red de andenes saludables, peatones, para que la gente camine dignamente. Incluso eso ayudará para que se utilice menos el Transmilenio y el mismo tranvía, porque si la gente tiene por dónde caminar feliz y tranquilo, pues va a caminar 1 kilómetro y hasta 2 kilómetros, o 1,5 kilómetros, eso no es tampoco unas grandes extensiones, pero hay que combinar eso, y no atacamos, ¿sí?, el ambiente de la ciudad, principalmente el ambiente que nos generan los cerros orientales de la ciudad. Eso es lo que estamos pensando nosotros para este sector. No por la velocidad se vive más feliz. Fíjense qué es lo que está haciendo el gobierno por la 30. Es que ellos, cuando les conviene, dicen necesitamos velocidad, pero por la 30 están colocando unas marcaciones que máxima velocidad 50 kilómetros por hora. ¿Al fin qué? ¿O quieren velocidad para que la gente llegue estrellada como pasó ayer? Mire todo lo que genera un Transmilenio. Ahora, accidentes pueden suceder, pues tampoco me voy a apartar de eso y vamos a volvernos aquí, mejor dicho, santos, pues, que decimos, no, es que nunca más van a volver accidentes. No, el accidente es eso, ¿sí? Pero si lo podemos evitar, mucho mejor. Y con un metro, ¿sí?, también mejoramos el espacio público, ganamos en espacio público. El gobierno dice, es que vamos a ganar en espacio público. Sí, pero con una propuesta de metro subterráneo vamos a ganar más espacio público, porque queda toda la superficie casi libre. Sí. Entonces podemos utilizarla en los sectores de ingreso y de salida de la sub. Eso es lo que hay que hacer. Me llama la atención, y usted ha tocado un punto interesante que para muchos bogotanos no nos ha gustado mucho, ese tope de 50 kilómetros por hora en algunas vías de Bogotá, en EQS, la Boyacá, de la Cali, las Américas, Jorgito también. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, aquí hay que trabajar implementar un propósito ciudadano, que también es la cultura ciudadana, ¿no? ¿Cierto? Es la cultura ciudadana, la cultura del conductor, del ciclista. Hay manuales para el biciusuario, hay manuales o reglas, derechos y deberes para los conductores, ¿sí? Pero la accidentalidad no se mejora solamente por esa situación. Pero repito, si eso ayuda a disminuir la accidentalidad, pues no es una mala medida, ¿cierto? Lo que yo quiero manifestar con esto es que el gobierno entra en unas
desatenciones y en unas contradicciones que nosotros desde la política la entendemos, seguramente, y con todo el respeto a quienes nos escuchan, quien no está metido en este asunto seguramente lo pasa por alto, ¿cierto? Pero hay otras formas, es decir, cuando yo tengo un sistema multimodal de transporte, ¿sí?, entonces yo voy a utilizar más el transporte público, ¿sí?, pero un transporte que sea económico, que lo que yo pague lo disfrute. Y lo pagué con gusto. Con gusto, sí. Yo lo puedo pagar con gusto, yo puedo irme feliz en un Transmilenio, pero no en hacinamiento, no donde haya cosquilleo, donde haya toque para las mujeres principalmente. Eso no se puede permitir. Eso no, mientras que si yo voy estructurando una red de metro con líneas subterráneas, porque yo no me puedo quedar pensando en una sola línea, porque todo indica el debate hoy es línea elevada o línea subterránea. No, yo hablo de una red de metro, dejándola estructurada. Al contrario de lo que está pensando Peñalosa, que en el plan de ordenamiento territorial él deja, ¿sí?, unos mensajes claros, unos dibujos, unas gráficas donde dice vamos a implementar 14 troncales más de Transmilenio, y donde aparece el metro. O sea, él no está interesado en metro. Pues sí, pues tiene que terminar lo que empezó, o el gobierno que llegue tendrá que terminar, mejorar o iniciar lo que sea una línea, ¿cierto? Porque hay unos compromisos por delante, pero de lo contrario, aquí hay es que mirar cómo utilizamos el subsuelo. Eso es lo que hay que hacer, o si no las congestiones son, mire, el jueves pasado, o el 22, yo no me acuerdo si el 22 era, había un trancón de Transmilenio entre el puente de la 26 con 26 con 30 hasta la 80, ahí tengo el video. Afortunadamente para mí, desafortunadamente para el gobierno, en ese momento iba para ese sector y ahí tenemos el video. Desde la 26 hasta la 80, un trancón. ¿Por qué? Porque se varó un bus al iniciar la subida del puente que atraviesa la calle 26. No se diseñó bien y cualquier cosita colapsa. Cualquier cosa colapsa. Contaminantes. El tema de la contaminación ambiental, lo del aire aquí en Bogotá, ¿cómo solucionamos el tema del aire? Pues obviamente no va a haber más Transmilenio si usted llega a ser alcalde de Bogotá, y eso pues es un punto a favor del aire que respiramos los bogotanos. Pero ¿qué vamos a hacer con el medio ambiente? ¿Qué piensa pues hacer con la reserva Van der Hamen? En temas ambientales, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, esas preguntas también me gustan mucho. Bueno, hay dos fuentes de contaminación, o dos originadores de la contaminación en Bogotá, principalmente cuando hablamos de contaminación del aire, ¿no? Uno es pues las fuentes fijas, pequeñas, medianas o grandes industrias, que a través de sus chimeneas y por combustión, algunas muy ocultas también todavía con carbón y otras con derivados del petróleo, generan enormes contaminaciones. Entonces hay que aplicarles unas reglas para que vayamos vayamos también haciendo el tránsito de esas combustiones derivadas del petróleo a unas combustiones, digamos, más limpias, como es la energía eléctrica, que eso se puede hacer, ¿cierto? Se puede también hacer, ¿sí?, en esas pequeñas y medianas incluso y procesos industriales, utilizar la energía eólica para generar energía. También lo podemos hacer. Lo otro, y sanción a quien no vaya disminuyendo la contaminación. Eso sí tenemos que sancionar rigurosamente, porque pues yo no puedo solamente decir que los contaminadores de la ciudad son las fuentes móviles, o sea, todo lo que se mueve en la ciudad con derivados del petróleo, lo vuelvo a repetir. Entonces los buses de Transmilenio, los de carga pesada, el transporte intermunicipal que ingresa a la ciudad, todo eso merece una organización, y de manera progresiva, ojalá lo más acelerada. Todo lo que sea público tenemos que llevarlo a buses eléctricos, todo lo que sea público. Ahí aprobamos un acuerdo en el Consejo de Bogotá de iniciativa particularmente de una bancada, y que lo acompañamos todos, seguramente la totalidad de los concejales, para que al cabo de unos años vayan saliendo del mercado o vayan dejando de llegar
al mercado pues buses contaminantes, incluso vehículos particulares, y eso me parece que como principio está bien, pero fíjese lo que no hizo el gobierno a solicitud de muchos concejales y de muchas organizaciones, no solo ambientales, sino desde la academia y desde los negocios incluso también. ¿Por qué no empezábamos a dar el salto de que los 1.400 buses que están por ingresar, una parte de ese parque automotor de las fases 1, 2 y 3 del Transmilenio pudiera venir con buses eléctricos ya? Sí. Y no lo quisieron hacer porque tenían en su mente un negocio de buses Volvo, así de concreto. Eso nadie lo puede ocultar, y al frente de eso está el alcalde mayor de Bogotá. Es así de concreto, eso hay que decirlo con tranquilidad, además porque él lo sabe, él ya no se sonroja. Entonces eso no vamos a ponernos aquí a ocultar la verdad. Entonces eso hay que hacerlo. Y hay que, esta es una ciudad que tiene que tiene un déficit, eso en el tiempo lo vamos nosotros detectando. Sí, los efectos positivos. Esta ciudad tiene más de un déficit de 1.200.000 árboles. Yo ya empecé a trabajar en el Consejo de Bogotá, y si soy alcalde, pues le daré vía libre inmediatamente. Podría ser uno de los primeros acuerdos que le diría a mi bancada: presente lo que yo lo aprobamos inmediatamente, y buscamos la mayoría en el Consejo de Bogotá. Es un acuerdo que llama Bogotá Verde 2030, para que a partir de la sanción, durante 10 años podamos sembrar más de 1 millón de árboles. Y la reserva de Anderjame la vamos a restaurar, la vamos a proteger, la vamos a reforestar. ¿Con cuáles recursos? Vamos a trasladar los recursos que aprobó el Consejo sin nuestro voto, de 220.000 millones de pesos que hay en un cupo de endeudamiento, con otras partidas, pero particularmente 220.000 millones de pesos, de lo que ellos llaman el Sendero de las Mariposas. Nosotros no queremos que haya ese sendero en la cresta de la montaña, porque la va a endurecer, van a tumbar cien miles de árboles en los cerros orientales solamente para generar un elemento turístico. Hay que cuidar la montaña, y hay unos senderos ya naturales, que los sigamos utilizando, ¿sí? Que los sigamos utilizando. Disculpa del gobierno, es que allá no pueden subir los carros de bomberos, no, es que hay que modernizarnos también. Cuando los incendios forestales son de alta montaña, como en los cerros orientales, ojalá nunca se vuelvan a presentar, hay que utilizar son los helicópteros, que ellos suben más rápido que cualquier carro. Es así de concreto. Es que aquí entonces nos meten unos cuentos chinos. No, señores, no. Y entonces esa plata la trasladamos allá para comprar suelo rural, porque hoy es rural donde está la reserva de Anderjame, y entonces el suelo es mucho más barato, que es lo que no quieren. Entonces lo quieren transformar en un suelo urbano para favorecer a las organizaciones inmobiliarias que fueron financiadoras de la campaña de Peñalosa para tener un hermoso territorio y hacer más de 320.000 viviendas que hoy no se necesitan en la ciudad de Bogotá, y ponerle troncales, vías, endurecimiento a un sitio que es de conectividad hídrica entre los cerros orientales y el río Bogotá. Bueno, hablemos de esas convergencias para llegar a la alcaldía de Bogotá, esas alianzas programáticas. Usted ha dicho que nadie ganará solo en la alcaldía. Hablemos un poco de esos acuerdos que pueden llegar a suceder. Estamos trabajando para lograrlo desde el año pasado, y yo creo que vamos por buen camino. ¿Y por qué por buen camino? Estamos cerca de acordar un programa único. Fíjense que empezamos por ahí. Es decir, si yo no tengo un acuerdo en qué es lo que voy a defender como programa de gobierno entre 6 o 7 organizaciones que hacemos parte hoy de esa coalición, pues difícilmente podemos ponernos de acuerdo quién es el que va a defender un programa que no ha sido acordado. Entonces, ese es un buen camino, primer principio, y vamos bien. Yo creo que estamos próximos a finalizarlo. Polo, vamos maíz, bien. Alianza Polo, Verde, maíz, UP, Colombia Humana, los verdes, sí, y los sectores que se desprendieron del Partido Liberal también están ahí. Seguramente la convergencia renaciente próximamente va a llegar ahí, porque la idea no solamente hacer acuerdos en Bogotá, sino acuerdos donde se puedan hacer en muchos municipios y en muchos departamentos de la geografía nacional. Entonces vamos por buen camino. Luego de finalizado esa etapa,
la siguiente meta es tener el método y los criterios para seleccionar el candidato que va a representar a esa coalición. ¿Sí? Todos estamos trabajando para ser el escogido. Yo estoy trabajando para eso, los otros candidatos están haciendo lo propio, pero tenemos absolutamente claro que no puede ser sino uno. Es decir, si nosotros nos vamos con 2, con 3 y con 4 y con 5 y con 6 candidatos, estamos muertos como sector alternativo, como sector democrático, como sector de izquierda, estamos muertos, y los otros harán fiesta y ganarán la alcaldía mayor de Bogotá. Entonces pueden estar seguros, y yo digo por mí en este momento, pero también por lo que siento de las otras fuerzas políticas y movimientos y sectores sociales y poblacionales, que estamos todos en la misma idea, en la idea de que tenemos que juntarnos, programa único, candidato único, gobernabilidad a partir de esos mismos hechos, e irnos a ganar las elecciones del 27 de octubre, no solamente para la alcaldía, sino para tener mayorías en las juntas administradoras locales, pero también para tener una mayoría en el Consejo de Bogotá, porque a veces se gana la alcaldía, que es un cargo uninominal, pero no se tiene el suficiente número que respalde las iniciativas del gobierno, porque somos minoría. Nos interesa que esa coalición también sea mayoría en el Consejo de Bogotá, y si necesitamos coaligarnos con alguien más cercano lo podemos hacer, pero principalmente lo nuestro primero. Por fechas, hasta el 27 de julio hay plazo para elegir candidatos únicos oficiales. Sí, más o menos. ¿Y ustedes cuándo más o menos ya tendrán el candidato? Yo creo que eso lo podemos tener un avance muy importante hacia tercera o finales del mes de junio. Bueno, ya este mes tenemos que comienza, estar ahí, porque estamos... ¿A través de qué mecanismo? Exacto, eso Mirando hace eso. parte de la discusión, si es Encuesta. un acuerdo, digamos, consensuado entre nosotros, un diálogo, que nos digamos cantidad de cosas y después salgamos con los cogidos de los puños o de la mano y mira, aquí estamos todos y aquí está el candidato. O una encuesta o una consulta ya sería financiada, ya no se puede, que es más difícil. sí, es más no, difícil. sería financiada y estructurada y trabajada por las mismas fuerzas que hacen parte de la coalición. Una duda que tengo hace rato. Usted era muy amigo de Petro. ¿Por qué no siguió con él? ¿Por qué siguió con el Polo Democrático? Yo soy un hombre de partido, principalmente, sí, yo no soy enemigo de Petro. Sí, fuimos buenos amigos, fuimos militantes del Polo Democrático Alternativo, yo le ayudé cuando él salió ganancioso de una consulta con el doctor Carlos Gaviria, yo hice parte de su equipo y ganamos esa consulta y por eso se volvió el candidato del Polo a la presidencia y luego pues fue alcalde mayor de Bogotá. Pero yo creo que nosotros no podemos siempre estarnos dispersando por algunas discusiones internas que tengan los partidos, hay que hacer el máximo esfuerzo. No niego que a veces eso sucede, que hay gente que se retira y eso es de su fuero individual, uno lo debe respetar, pero hay que intentar siempre hacer parte de estructuras organizativas y no solitarias. Esa es la razón principal. Entonces yo sigo jugando en el Polo porque creo que hay que fortalecerlo todos los días, sin desconocer que hay otras fuerzas y otros movimientos políticos que igualmente hacen lo propio. Bueno, profe, el tema de la persona con la que usted más se identifica dentro de esa alianza programática o ese acuerdo, si usted no estaría como candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿por cuál de ellos o con cuál de ellos más se identifica? No, dentro de los movimientos y mire, partidos yo le que decía y estamos lo digo hablando. sinceramente, esto no es por sacarle el cuerpo a la respuesta. Creo que estamos trabajando muy bien, muy respetuosamente, con un ambiente positivo de camaradería, de afecto, de amistad, de tolerancia, que conduce a que cualquiera que salga designado de esa coalición, yo por lo menos he manifestado eso, el Polo lo ha venido manifestando, si el candidato no seleccionado no es Celio Nieves Herrera, si Celio Nieves Herrera y su combo y su partido, el Polo,
trabajarán sin descanso, con todo su recurso humano, con toda su militancia, con todos sus amigos, por el que sea seleccionado, cualquiera. Cualquiera. Bueno, de todos los candidatos que hay en este momento, de derecha, de centro, de izquierda, centro derecha, ¿por cuál nunca votaría usted? Por los de la derecha. Pero dígame un nombre. Yo no... Que usted diga, uy, no, este va a seguir con lo de Peñalosa. ¿Me pide un nombre nada Sí, más? bueno, dígame dos. El uno, pues lógico, el que representa la continuación desastrosa, privatizadora, depredadora de la naturaleza, ¿sí? Enemigo del diálogo y de la participación. Eso lo recoge muy bien y por eso le está yendo, yo digo, muy mal, y de muy mal recibo es el doctor Uribe. Uribe ¿no? Turbay, sí. Y por su decisión partidaria y en representación de quien está en el centro democrático, pues por la doctora Ángela Garzón, ¿sí? Porque ella pues está en un partido que no nos va a representar a los sectores de la izquierda, a los defensores de los derechos humanos, porque allí tienen unas cláusulas o unos compromisos y unas políticas muy, pero muy alejadas de la izquierda y de los sectores que defendemos la vida y que defendemos liderazgos naturales en Colombia y en Bogotá. Bueno, para finalizar, un picadito pregunta-respuesta rápida. Un libro. Un libro. Ahorita estoy leyendo, sí, incluso yo soy un aficionado a leer libros de biografías, ¿sí? Siempre me ha gustado, yo creo que son muy, muy formadores, ¿sí? Aprende uno mucho de la historia de vida y también la literatura y de los clásicos de la literatura. Ahorita estoy leyendo La familia Kennedy de Edward Kennedy, ¿sí? Un libro bastante voluminoso, ahí lo vamos llevando, y empecé a leer también un libro de ciudades que lo encontré ahora en la Feria Internacional del Libro sobre París. ¿Sí? Es un libro no solamente que le va a uno contando la arquitectura o las vías, sino su historia con una narración muy importante. Y también me gusta todos los libros de literatura infantil, a Jairo Aníbal Niño, que es mi paisano además, nacido en Moniquirá, ¿cierto? Lo leo cuando estoy por ahí, como solitario, me gusta ir a divertirme a leer los libros de Jairo Aníbal Niño, que creo que los tengo todos. Y más ahora cuando se va a estrenar como abuelito, ¿no? Sí, ya en septiembre, ¿no? ¿Eso quién le contó? Ay, ya ve uno que... Sí, estamos próximos, yo creo que en septiembre nace ¿Emocionado? Antonia, sí, muy, muy contento. Me da muy nietecita. contento. Sí, muy contento. Felicitaciones. Bueno, una película. Una película. ¿Sí ve cine o...? Hace rato que no veo cine por este trabajo, sí, la verdad, hace rato. Pero me acuerdo de una muy buena, ¿no? La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella. Y por ahí hay unos, más que una película, es como una serie, si no estoy mal, hace como, las vi, como unos 3 meses, como algo que tiene que ver con la lucha por el poder. ¿De Netflix o algo así, no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí la vamos a buscar. Lucha por el poder. Algo así, pero yo ahora le mando el nombre exacto, Eso. pero poder sí es. Un momento feliz. Momento feliz, no, yo soy un hombre muy feliz, Todo el de pronto no me río con frecuencia, pero cuando Sí, me sé, río, sé. río a carcajadas. Ah, bueno. Entonces yo creo que todo lo que me ha dado la vida me ha hecho feliz. Un momento para olvidar. Para olvidar, no, yo creo que toda mi vida ha sido chévere. Todo. Sí, hay momentos duros cuando fallece el papá, la mamá, pero tampoco general. tengo que decir que fueron momentos infelices, sino momentos de dolor que uno los va asumiendo con el curso de la vida, Pasar el del camino de tiempo. la vida le va indicando que uno tiene que Va recordarlos por superando, siempre, ¿no? sí, Y estar muy exacto. agradecidos precisamente por ellos, ¿no? Una comida. Todas.
Todo. Yo para comer soy muy bueno. Es crossover. Sí, como bien, hago buen ejercicio. Miren, no me engordo. No, eso está bien estoy por lo que bien, hace ejercicio, sí, come, eso hago está bien el ejercicio, balance. estoy bien. Pasatiempo. Pasatiempo, sí. Bueno, además de la lectura, tuve una época de mucho cine, sí, pero además de la lectura sí me gusta jugar fútbol ocasionalmente, montar en bicicleta, pero principalmente cuando voy a los municipios caminar como un berraco. Camino mucho. Eso está bien. ¿Hincha de qué equipo ya para terminar? Yo soy hincha del Deportivo Cali. Del deporte. Por favor. ¿Quiere que le diga por qué? ¿Por qué rápidamente? Porque mi municipio es un municipio de la caña de azúcar Sí. que produce la panela, el Valle del Cauca también. Pero más que eso, como en mi municipio y en mi departamento en esa época no había fútbol profesional, ahora sí hay. Ujú. Hay 2 equipos en Tunja, ¿no? Boyacá hay 2 Boyachico. equipos. Y entonces el mejor equipo de esa época era el Deportivo Cali, que fue el primero que fue a disputar una Copa Libertadores y quedó subcampeón. Entonces eso me quedó a mí en la mente y nunca me cambié de equipo, porque uno no se puede cambiar de partido. Sí, Sí, eso ahí es cierto. está, ¿sí ve? Siempre con el partido ahí. está. Bueno, concejal, candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Celio Nieves, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Sonia, de verdad muchas gracias, muy contento, muy chévere la conversación y espero venir más adelante para seguirle contando cositas de la vida política. Claro que Muy sí, acá amable, y siempre un saludo invitado. muy especial y una feliz tarde a toda su importante audiencia. Muchas gracias. 2:33 de la tarde con este buen invitado terminamos Facetas. Nos volvemos a escuchar dentro de 15 días porque este lunes que viene es festivo. Feliz tarde para todos.